Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Francisco Cárdenas Lira. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con número de matrícula 2000-1335. Actualmente curso el módulo denominado Juicio de Amparo 1 y tengo como asesora a la maestra Sofía Pérez Fuentes. Estoy realizando el reto 2, Jurisprudencia, con fecha de elaboración del día 15 de enero del 2022. A continuación voy a leer los planteamientos y sus respectivas respuestas derivadas de las tesis jurisprudenciales. 1. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En esta tesis jurisprudencial, el método de integración que se utilizó fue por precedentes obligatorios y fue emitido por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al revisar la parte de las ejecutorias pudimos constatar que las votaciones fueron por unanimidad de 4 votos, como se establece en el artículo 223 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera, diagonal J93, diagonal 2013 de la décima época fuera sustituida por la jurisprudencia primera, diagonal J78, diagonal 2018 de la décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para entrar en contexto, recordemos que la tesis jurisprudencial 93, diagonal 2013, determinaba que el auto que ordenaba la presentación del investigado a la audiencia de formulación de la imputación y que formulaba la hipótesis de que en caso de que el investigado se negara a asistir a la citación, entonces el Ministerio Público podría ordenar su aprehensión y por consiguiente esto sería una transgresión a su libertad deambulatoria. Y por lo tanto la autoridad jurisdiccional determinó que el investigado tendría el derecho de combatir esta resolución mediante el juicio de amparo. En contraposición, en relación a la tesis jurisprudencial 78, diagonal 2018, los magistrados determinaron sustituir la tesis 93, diagonal 2013, al concluir que las leyes de los estados de Chihuahua y Durango son semejantes a las previstas en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en este caso los juzgadores establecieron que la citación a la audiencia inicial de la persona investigada no afectaba su libertad personal, pues la posibilidad de que el investigado se negara a asistir a la audiencia inicial y que el Ministerio Público emitiera un ordenamiento para que mediante el uso de la fuerza se le obligara a presentarse, son supuestos futuros inciertos que no afectan la libertad personal del investigado. Por lo tanto, es improcedente el juicio de amparo, ya que el auto de citación a la audiencia inicial es un acto judicial que es ajeno al juicio mismo. Lo que determinan los magistrados en esta jurisprudencia es que la tesis 93 diagonal 2013 se realizó una interpretación errónea, ya que la citación a la audiencia inicial no es un acto procesal, pues no forma parte del juicio por ser un acto judicial, que está establecido en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, no violenta el derecho de libertad personal del investigado y por ende no es procedente el juicio de amparo. 3. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Las tesis jurisprudenciales 1 y 3 fueron publicadas en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y la 3 en la décima época del citado semanario. 4. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Por tratarse de una jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta encuentra su fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 217 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta tesis jurisprudencial, que cito textualmente, establece que será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. Asimismo, la citada Ley de Amparo establece que al tratarse del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será obligatoria para sus salas,
pero no lo será de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. 5. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deban emitirse para su aprobación. Al revisar la parte de las ejecutorias de la tesis jurisprudencial, podemos afirmar que se cumple con lo establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por último, cierro esta presentación con unas breves conclusiones sobre el tema. Respecto a la jurisprudencia como herramienta jurídica de la resolución de los casos futuros, podemos decir que la aplicación de esta institución sigue siendo en cierta medida relegada por los operadores jurídicos de nuestro país. Aunque actualmente tenga el reconocimiento como una fuente del derecho y como norma jurídica, aún persiste cierta resistencia o desconocimiento para su aplicación, desdeñando con esto el importante papel que desempeña en nuestro sistema de justicia como ente orientador y determinante en las resoluciones judiciales. Las tesis jurisprudenciales facilitan en gran medida el trabajo de los operadores jurídicos en la impartición de justicia al momento en que tienen que interpretar la norma jurídica, pues estas no son abstractas ni generales como la ley misma, sino que son concretas y derivadas de un caso particular, lo que la hace un instrumento jurídico fundamental y útil en la resolución de casos complicados. Por otra parte, la jurisprudencia en su actividad interpretadora de las normas jurídicas es creadora de nuevas figuras jurídicas, además de modificar en ocasiones el sentido de la ley vigente para estar en consonancia con las nacientes necesidades sociales. Y por último, en relación a la utilidad e importancia de la jurisprudencia en nuestra futura labor como abogados, considero que será sustanciales para fundamentar los recursos legales que tengamos que elaborar y un bagaje de conocimientos en criterios jurídicos que nos permitirán ser mejores abogados y excelentes profesionistas. Esto sería todo. Agradezco su atención, esperando que sea de utilidad esta información.